El mundo moderno. Definición y función en los ciclos cósmicos. En un momento cualquiera de Kali Yuga, se manifestó una civilización centralizada en lo que hoy es Europa, después también América, que pasó a ser llamada civilización occidental. Observemos que si se le llama occidental, comparte el mismo nombre que la localización espacial del ocaso. Así es, existe una civilización occidental frente a múltiples civilizaciones orientales. ¿Qué hace diferente a esta civilización? Pues precisamente su occidentalidad, es decir, que dicha civilización cerrará el ciclo del Manvantara. Es por ello por lo que esta civilización se ha desarrollado de manera típica, anormal, anómala con respecto a otras. Dentro de sus anomalías, destacará una que jamás se vio, una civilización desarrollada de espaldas a los principios tradicionales. Hasta tal punto llegará este desdén por los principios esenciales de lo humano, que esta civilización se presentará como antitradicional, antiesencial, antihumana. Se trata del llamado mundo moderno. Llegados a este punto, la civilización occidental se presenta como la pretensión de mundializar ese espíritu antitradicional y antihumano. Eso es el mundo moderno, la imposición de un mundo vaciado de valor sagrado, vaciado de cualidad humana, vaciado de conocimiento verdadero, o como se llegará a decir, la imposición de un mundo secular. Dicho mundo moderno tendrá como función culminar el carácter occidental de la civilización donde está insertado. O en palabras más claras, cerrar el último ciclo de la presente humanidad. Al entender esto, se comprueba que el desarrollo del mundo moderno irá acompañado por un hundimiento de la cualidad humana en cotas ínfimas. Al final del ciclo, de las cualidades propiamente humanas, el mundo moderno no guardará ni el recuerdo. No solo eso, esta ignorancia, u olvido, de su papel en los ciclos cósmicos, será afianzada con insistencia en el error de que nunca existió civilización más impresionante ni hombre más glorioso que el moderno. Este error es la cota ínfima que alcanzará la actual humanidad antes de cerrar la manifestación cíclica actual. Y al lector no le resultará difícil comprender que en la actualidad nos encontramos relativamente cerca de esta cota, si bien no inmediatamente cerca, si muy próximos a ella en la escala temporal de dichos ciclos cósmicos. Además, el ritmo del proceso de descenso se irá acelerando a medida que nos acerquemos al fondo, y la trepidante velocidad que los tiempos actuales han tomado no hace sino corroborar dicha cercanía. La gran trampa, habiendo expuesto la teoría tradicional de la humanidad cíclica de la forma más clara y más breve que este libro exige, habrá algunos lectores que interpretarán todos estos datos de esta simple forma: si el mundo moderno tiene como función acabar con la humanidad actual, ¿qué importa lo que los humanos hagan sino colaborar con su tiempo? Si al final de un ciclo le sigue otro, ¿qué podemos hacer los humanos sino esperar? Si parece que al tiempo lo rige un inexorable determinismo cósmico, ¿qué puedo hacer yo con mi libre albedrío sino hundirme en la infrahumanidad? A esta interpretación de los hechos, le llamaremos, sin exagerar, la gran trampa, pues estas falacias configuran la comodidad y la estrechez de la mentalidad moderna que va de su responsabilidad alegando incomprensión, torpeza, desidia o impotencia. No se trata de un determinismo todopoderoso, ni de una inercia a la que es mejor abandonarse, ni una rendición de la humanidad, se trata exactamente de todo lo contrario: el ser humano tiene una responsabilidad. Él tiene una tarea, una misión para consigo mismo. Esa responsabilidad humana se convierte en urgente deber cuando se articula el proyecto que este capítulo aborda, el Navas Ordo Seclorum. Precisamente este proyecto es el desvarío contranatural que pretende prolongar el sufrimiento en un nuevo y trampeado paradigma de lo humano, lo no humano, lo infrahumano. El Navas Ordo Seclorum es el plan que busca perpetuar un error: el ser humano como esclavo en el trabajo de su propio exterminio, como mercancía de un comercio fantasmal, como bestia de carga de un amo monstruoso. No se trata de un accidente, ni de una consecuencia temporal inevitable, ni de un destino con el que cargar. El Navas Ordo Seclorum es la posesión de la inercia cósmica, en sánscrito, tamas, al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. En última instancia, no solo aspiraría a deshumanizar lo humano, sino también a congelar la misma manifestación cíclica del Manvantara en una petrificada ordenación mundial.
Y con todo lo dicho, es muchísimo más que todo esto. A lo largo de este libro se profundizará en sus fétidas y profundas raíces. En principio, tras esta contextualización, definamos e identifiquemos al monstruo. El proyecto global de la fuerza infrahumana, el Nava Sordo Seclorum. Esa sería la definición más apropiada del Nava Sordo Seclorum, un proyecto, es decir, una obra que busca un objetivo, global, aplicable a todos los seres humanos de los 5 continentes, perpetrado por la fuerza infrahumana, es decir, por algo ajeno a lo humano. La exposición de este proyecto sí puede abordarse desde coordenadas históricas, y es muy posible que sus raíces se hundan en un tiempo mucho más lejano que el que aquí señalamos. Sin embargo, la articulación explícita de dicho proyecto, así como su puesta en práctica, se sitúa a las puertas del siglo XIX europeo, en la Europa de las revoluciones burguesas, de la crisis monárquica, de las raíces de los imperios europeos, el napoleónico primero, el británico después. Es importante señalar que este complejísimo contexto tiene una identificable cúspide bien sencilla: la élite europea, la nobleza, la autoproclamada aristocracia, que supone ser una misma línea sanguínea que trasciende los pueblos, las nacionalidades y las diferentes casas reales. El lector se preguntará, ¿cómo puede ser? Precisamente no fue esa época un golpe a las monarquías europeas. En efecto, a finales del siglo XVIII las monarquías se tambalearon, pero no así la nobleza, los linajes que después configurarían las élites republicanas y monárquicas de los estados modernos. El fin del viejo orden fue una actualización de la forma de dicho orden, pero de ninguna manera una sustitución de la cúspide de poder. Los que ordenan siempre fueron los mismos, solo que en aquel momento se propuso una nueva ordenación sanguinaria, un gobierno del terror, una revolución. En 1793, María Antonieta fue decapitada, pero poco después también lo fueron Robespierre, Saint-Just, Georges-Jacques Danton y Georges Coulson. Monárquicos y no monárquicos se vieron las caras en el cesto de mimbre de la guillotina. Fue una purificación de sangre de una misma élite, pero de ninguna forma un ataque a la nobleza europea. Al menos 31 de los 44 presidentes de Estados Unidos tienen comprobados parentescos con las familias reales europeas. La misma tendencia se va a encontrar en los primeros ministros franceses, también en los parlamentarios ingleses, y en las directivas corporativistas del siglo XXI. ¿Por qué actualmente casi todos los estados europeos celebran fiestas de masturbación oficial con los aniversarios de la Revolución Francesa? Fue un macabro de sangre en el que se purificó el linaje de la élite, de la nobleza, de la aristocracia. El autoproclamado gobierno de los mejores hace una sangría purgativa de la que es el reforzado. Habrá que comprobar en qué sentido la élite europea se consideraba mejor. ¿Recordamos? Si el ser humano va peor, alguien en el mundo va mejor. ¿Quién? Los mejores, aristos, que gobiernan. De este contexto de finales de 18 surgirá la primera pretensión explícita de centralización de poder mundial. El imperio napoleónico fue un ensayo de algo que años más tarde el imperio británico consiguió, la Unión Europea. Lo que Napoleón no consiguió militarmente, las élites financieras europeas lo consiguieron a través del Banco de Inglaterra en 1815. Sin embargo, la Unión Europea data de este contexto predecimonónico, al menos como pretensión, como plan común de una misma élite, como plataforma imperial de control de todo. Todo. Sí, todo el mundo, o al menos lo que esta aristocracia entendía como un mundo. Esa pretensión, que quizás suene exagerada a ciertos oídos, es el objetivo explícito del espíritu moderno que alcanza la mayoría de edad en este contexto. La gran obra de todas las eras, una era revolucionaria, quiere comenzar a finales del siglo XVIII.
¿En qué se traduce ese espíritu revolucionario? En sangre. Múltiples conflictos de una violencia inédita se irán a desarrollar a partir del macabro cántico de libertad, igualdad y fraternidad. De unas naciones contra otras naciones, dentro de la misma nación, guerra por una nación que tan siquiera existe. Así, la violenta era moderna seguirá con la costumbre europea de guerra continua, solo que ahora se aumentarán los niveles de intensidad, destrucción y absurdo. De norteamericanos contra ingleses, ingleses contra franceses, franceses contra españoles, todos contra todos, se desarrollarán como horrores sin sentido que hoy en día la historia oficial registra y valora como asépticos y necesarios hechos históricos. Pero, ¿quién llevó a cabo estas guerras, estas revoluciones, estos episodios nacionales? ¿Quiénes hicieron? ¿Posibles las horribles guerras europeas que inauguran la era moderna? Las naciones. No, las naciones no son nada salvo instituciones sentimentales, el sentimiento nacionalista, sin cuerpo, ni forma, ni poder fáctico. ¿Los pueblos? Tampoco, los pueblos bastante tenían con sobrevivir y participar en contiendas cuyo origen siempre ignoraban, como respuestas mecánicas a arengas revolucionarias que venían por cuenta de la burguesía. Ni tan siquiera en las revoluciones populares, el pueblo se movilizaba a sí mismo, tan solo ejercía como una división más bajo el poder militar. Los militares, entonces, ni siquiera ellos. El poder militar es un grupo de profesionales que ejecuta órdenes desde la ceguera intelectual que el régimen militar exige. Los militares hacen las guerras, sí, pero tan solo por el sueldo de su profesionalidad y la cobardía de la obediencia militar. Por lo tanto, ¿quién articula las guerras? ¿Quién hace posible guerras que ningún ser humano quiere? ¿Quién activa el interruptor de la usadísima maquinaria de guerra moderna? Pues aquellos que ganan con la guerra, que mejoran con la guerra, que van bien, siempre que la humanidad sufra. Estos solo utilizan el campo de las naciones, los pueblos y los ejércitos como un simple tablero de ajedrez. ¿Cómo ejecutan esa partida? A un obvio nivel de operaciones, con los gobiernos, los grupos financieros y los servicios de inteligencia, a un nivel de profundidades, a través de una red de sociedades y grupos de poder esquizofrénicamente enrevesada. Ya en pleno siglo XVIII, las élites europeas se proyectaban a través de logias francmasónicas de un poder e influencia que incluso la historia académica admite. La Gran Logia de Inglaterra tuvo que reconocerse en 1717 debido a su gran poder demasiado evidente y a su numerosísima membresía. En Francia, la Logia Gran Oriente participó activísimamente en la organización revolucionaria. En Estados Unidos, tras su independencia, los francmasones norteamericanos fundaron su propia Gran Logia Americana, independiente de la Logia Madre inglesa, pero comportando el rito de York y el rito escocés. En Alemania, el sistema de la estricta observancia, siguiendo también la ritualística escocesa, se estableció como una compleja red de órdenes interconectas, e incluso, rivales entre sí, que supone ser el contexto de Itabal del proyecto europeo de gobierno mundial. 1776, en este caldo de cultivo de multiplicidad de logias y grupos de poder, hubo una figura que consiguió agrupar a gran número de ellas, al menos a las más poderosas, alrededor de una orden. Adam Weishaupt fue un intelectual, uno más, no especialmente brillante, de un contexto académico que, ya por aquel entonces, se hacía llamar iluminismo. Weishaupt tuvo una extensa formación jesuita, y fue alumno también del filósofo judío Mendelssohn. Weishaupt, quizá por medio de Mendelssohn, consiguió introducirse en las logias centroeuropeas más importantes, y a través de sus contactos, formó una orden nueva, una más, que pasó a llamarse la Orden de los Iluminados de Baviera o los Perfeccionistas. ¿Qué diferenciaba esta orden de otras? Pues que era una orden con fines estrictamente políticos, y que alrededor de ella se encontraban las familias financieras, la cúspide militar y los nobles más poderosos de Europa. La Orden de los Iluminados de Baviera no era una sola logia,
sino una intrincada red de logias y sociedades secretas que incluían nobleza, familias financieras, servicios de inteligencia, e incluso literatos y artistas. Esta selecta membresía se consiguió a través de una vomitiva guerra de intereses cruzados, coacciones y chantajes que se perpetraban a través del dinero, el sexo o las influencias familiares. Como casi todas las órdenes de este tipo, el objetivo oficial de la orden era mejorar la vida del ser humano y llevarlo a su plenitud. De nuevo, alguien que habla de mejorar al ser humano, por supuesto, los medios de esta mejora no resultaban ser muy felices para el género humano. Guerras, terror, conflictos, golpes de Estado, eso sí, por el bien del ser humano. Por suerte, el verdadero programa de la macroorden lo conocemos, aunque mutilado, gracias a un documento de mediados del siglo XIX, que expone los objetivos de los Iluminados de Baviera. Sin duda, se trata de un documento fragmentado con paralelismos con otros documentos de otras logias y sociedades del mismo contexto político. No obstante, la enunciación de algunos puntos resulta interesante para esquematizar el programa global, así como para introducir la exposición que se hará en los siguientes capítulos de este libro. Algunos de esos objetivos de la élite europea escondida tras la Orden de Weishaupt incluía, se cita textualmente el documento en letra cursiva: ser el dueño de la opinión pública y sembrar la discordia, la duda y puntos de vista opuestos para que los seres humanos, perdidos en esta confusión, se persuadan de que es preferible no tener opinión personal. Obsérvese que se hace referencia a seres humanos como algo ajeno al redactor del texto. Es necesario atizar las bajas emociones del pueblo y crear una literatura obscena, insípida y repugnante. El deber de la prensa es el de mostrar la incapacidad de los no iluminados en todos los dominios de la vida. Exacerbar las cobardías humanas, todos los malos hábitos, las pasiones hasta un punto en el que reine una total ignorancia entre los seres humanos. Téngase en cuenta esta frase a lo largo de toda la lectura del libro. Guerras, privaciones, hambre y propagación de epidemias deben agotar a los pueblos, hasta el punto en el que los seres humanos no conciban otra solución que someterse. Es necesario acostumbrar a los pueblos para que tomen la ilusión del dinero como verdad, a satisfacerse con lo superficial, a desear solamente conseguir su propio placer. Una vez que la sociedad esté depravada, los seres humanos perderán toda fe. Se buscará la destrucción de la familia. Es necesario deshabituar a los seres humanos a pensar por sí mismos. Les daremos una enseñanza basada en lo que es correcto, y ocuparemos sus mentes en contiendas oratorias que no pasan de simulaciones. Por lo tanto, es necesario repetir incesantemente a los ciudadanos la doctrina, para que permanezcan en su profunda inconsciencia. Para dominar el mundo es necesario desmontar los pilares sobre los que reposa toda verdad. Es necesario sembrar la discordia, las perturbaciones y las enemistades por todas las partes de la tierra, para que los pueblos aprendan a conocer el miedo. El poder monetario debe alcanzar la supremacía en el comercio y la industria, a fin de que los industriales aumenten su poder político por medio de sus capitales. Aparte de los iluminados, todos los otros no tendrán nada en posesión. Una educación basada en una doctrina falsa y enseñanzas erróneas embrutecerá a los jóvenes. Y termina, todos estos medios llevarán a los pueblos a pedir a los iluminados que tomen las riendas del mundo. El nuevo gobierno mundial debe aparecer como protector y benefactor de todos ellos que se sometan libremente a él. ¿Revelador? Este texto, en todo caso, se escribió muy lejos del comienzo del siglo XX, y el momento actual del XXI ilustraría el éxito de muchos de los objetivos aquí expuestos. La autoría de este documento se atribuye al propio Weishaupt, aunque esto resulta discutible. En cualquier caso, la individualidad que esté detrás de la declaración escrita del programa es una cuestión irrelevante cuando los mismos grupos de poder trabajaron obviamente bajo una agenda con directrices comunes. La Orden de los Iluminados de Baviera no es sino un concilio de las logias francmasónicas y sociedades secretas que ya existían en Europa, y que compartían finalidades, aunque entre ellas existieran feroces rivalidades a niveles subordinados.
La datación oficial de la fundación de la orden fue 1776, pero esta operaba mucho tiempo antes, y las logias y sociedades que acogió en su seno también existían hace mucho, en ocasiones, muchísimo tiempo. Consideramos inoportuno exponer aquí la historia de estos grupos, pues además de ser una fastidiosa tarea, es menos provechosa de lo que parece. La fecha, 1776, y el nombre de la orden respondería más a numerología y simbolismos cabalísticos que a fundaciones históricas. Lo que más nos interesa de la fecha es que, a partir de este contexto histórico, la élite europea se agrupa alrededor de un proyecto común. Este Congreso de la Aristocracia Europea se materializó en Wilhelmsbad, en 1782, donde acudirían representantes de toda la nobleza europea y de las más poderosas familias financieras: Saxe-Coburg, Orleans, Brunswick, Saint-Germain, Ney, Mirabeau, Mountbatten, Cernunc Taxis. Uno de los asistentes de este gran conciliábulo francmasónico, el conde de Vireu, escribió en sus memorias sobre el plan tratado: solamente puedo decir que es mucho más serio de lo que se puede imaginar. Siete años después de esta reunión, Europa estaba completamente patas arriba, comenzaba la era de las revoluciones. El imperio napoleónico abría con el siglo XIX la presentación explícita del plan europeo de la fuerza infrahumana: más guerras, más sangre, más centralización de poder político. Este primer paso en el programa resultaba ser un prototipo de Unión Europea, pero Napoleón es frenado militarmente con las guerras financiadas por una familia de usureros de origen judío cercana a Weissaupt y presente en Wilhelmsbad, los Rothschild. A través de la caída napoleónica en 1815 y la correspondiente victoria británica, ellos sufragaron a ambos bandos. La dinastía Rothschild conseguía un poder económico hasta la fecha desconocido. A través del Banco de Inglaterra, Europa está bajo el control económico de los grupos financieros del linaje del Escudo Rojo. El centro de esta proto-CE, Comunidad Económica Europea, es Londres, y más concretamente la City of London, donde están asentados los grupos financieros que hacen posible el proyecto europeo mundial. ¿Por qué mundial? Porque la pretensión es el gobierno mundial. Los estados europeos se lanzan a una carrera imperialista, y Reino Unido sacará ventaja en dicha carrera. Como si fuera la herencia de un huerto, los estados europeos se reparten el mapamundi a través de las colonias. Sin embargo, el colorido puzzle de las fronteras imperialistas decimonónicas no deben distraernos del éxito de la primera etapa del proyecto global. El dominio mundial es único, el dominio mundial es europeo. Los diferentes estados europeos parecerán encontrarse a la greña en inacabables conflictos. Sin embargo, en un nivel superior, la élite europea consigue el total control político, económico y militar del mundo a lo largo del siglo XIX. Saquean África, corrompen a las tierras musulmanas, devastan Asia, ultrajan India, narcotizan China, y lo que engloba todo esto y resulta de suma importancia en esta historia, atacan violentamente a todas las tradiciones orientales dejándolas maltrechas, mutiladas o completamente destruidas. En América, la estrategia es la misma en contenido, pero bien diferente en las formas. El programa europeo requiere el dominio de un estado clave a nivel geoestratégico y de recursos: Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos duró poco, si es que en algún momento fue. Los grupos financieros europeos city londinenses utilizaron a la marioneta de Alexander Hamilton, que creó el First National Bank of United States. La invasión imperialista británica en Estados Unidos no necesitaba ser militar, sino económica. Además, tras las guerras napoleónicas, la Casa Rothschild encontró el segundo negocio del siglo, en poco más de 40 años, la secesión norteamericana que comenzó en 1861. La masacre mutua del pueblo norteamericano supuso una auténtica gallina de los huevos de oro para los grupos financieros europeos, los cuales se aseguraron el control absoluto del gobierno federal de los Estados Unidos. Para garantizar ese control, la City londinense se hizo de una serie de leales agentes que trabajaron al otro lado del Atlántico con admirable eficacia: J. P. Morgan,
Louis Auguste Belmont. Esta invasión económica culminó con éxito a través de la creación de la Reserva Federal en 1914, año en el que comenzaba en Europa la siguiente etapa del programa. Y mientras la élite europea controlaba el mundo a través de deudas económicas, ¿cómo se controlaba a sí misma la Europa decimonónica? Pues con más sangre y con más deudas económicas. Weishaupt muere en 1830, pero los grupos de poder a los que servía no le echaron mucho en falta. Inmediatamente se sirvieron de otros personajes para dar cuerpo al entramado de sociedades secretas y programas políticos. Giuseppe Mazzini, Friedrich Engels, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx y este último, un judío alemán, escribió en la misma Londres el manifiesto ideológico clave en la etapa del plan que comenzará con el siglo XX. El mismo Marx, así como Mazzini, así como Albert Pike, así como otros, conocía con detalle la agenda preparada para el siglo XX, más revoluciones aún más conflictos civiles, más sufrimiento, más guerras aún más destructivas, incluso mundiales, y más degradación, humillación y aplastamiento de lo humano en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad.